Continuando con los videos del transistor MOSFET, en esta ocasión vamos a deducir de dónde vienen las ecuaciones de ID, o sea, la corriente de dreno para las diferentes zonas del transistor. Vamos a deducir las ecuaciones correspondientes a la corriente del dreno para la región del tríodo y para la región de saturación. Bueno, como ya habíamos visto en videos pasados, esto puede representar las tres zonas o las tres partes del transistor MOSFET. Por ejemplo, aquí podemos ver que esta va a ser la parte de la fuente o la source. Esta puede ser la parte del dreno y esta de la compuerta. Como podemos ver, esta figura representa el canal inducido o el canal que se crea a partir de establecer una cierta alimentación o un cierto voltaje entre el gate y la source. Para empezar a hacer un análisis matemático sobre este transistor, primero necesitamos establecer un sistema de referencias. Por ejemplo, yo aquí voy a poner un sistema de referencias con un eje, el eje X. Como esto es un transistor MOSFET, quiere decir que por aquí va a aparecer una corriente o va a atravesar una corriente. Entonces, como es una corriente, la corriente va a tener muchísimos electrones, va a tener millones de electrones. Nosotros, para hacer este análisis matemático, necesitamos establecer un simple electrón o una simple unidad de carga, de referencia. En este caso, nosotros vamos a llamarla Q. Y como nuestro sistema de referencia es el eje X, va a estar en función de posición con el eje X. Ahora, vamos a aplicar un tema matemático que se llaman diferenciales. Los diferenciales son representaciones matemáticas para elementos muy pequeños. Por ejemplo, el electrón es un elemento muy pequeño, infinitesimalmente pequeño. Para representar algo que es diminuto se utilizan los diferenciales. Entonces, aquí yo voy a poner una D representando el diferencial de la carga puntual. En este caso yo lo voy a representar con un simple punto, pero ya sabemos que este punto va a ser una carga muy pequeña. El canal del transistor MOSFET va a tener un cierto largo o largo del canal, el cual se representa con la letra L. Entonces, si aquí es 0, aquí va a ser L, donde L va a ser la longitud máxima del canal. Y bueno, si nosotros quisiéramos representar una parte muy pequeña o la división más pequeña de este canal, se va a representar con un diferencial de la distancia X. Ahora aquí queremos representar la división más pequeña de la distancia entre el inicio del canal y el final del canal. Para eso, nosotros vamos a utilizar el diferencial de X o de X. ¿Por qué X? Porque nuestro sistema de referencia inicial está con respecto a la variable X. Yo en este caso la representé así, con el diferencial de X. La distancia de X es la distancia más pequeña en la que se puede dividir el canal. Yo aquí lo puse grande para que se explique mejor, pero en realidad esta es una distancia muy pequeña, al igual que la carga infinitesimal. Ahora, como aquí nosotros tenemos un paso de una corriente, y aparte este es un material conductor, en este punto vamos a tener un voltaje específico, en este punto específico del canal. Entonces el voltaje que hay en este punto en específico yo lo voy a llamar Vx. Bueno, ahora que ya entendemos todos estos parámetros, podemos representar el diferencial de Q con respecto a los demás. Bueno, entonces nuestro diferencial de carga va a estar representado por menos Cox por W por el diferencial de X, que multiplica a Vgs menos V de X, que es este punto, menos la tensión umbral. Aquí va a tener el signo negativo porque la carga va a ser un electrón o va a ser una carga negativa. El Cox es la capacitancia por unidad de carga y la W va a ser el ancho del canal. El Cox es la capacitancia por unidad de carga y Cox va a ser Eox sobre Tox, donde Eox es la permitividad del óxido de silicio y Tox es el grueso de la capa de óxido. Recordemos que entre el canal del transistor MOSFET y su compuerta o gate existe una capa pequeña de un material dieléctrico, o en este caso un óxido de silicio. Aquí vamos a tener un óxido de silicio
y el Tox es efectivamente el grueso de este canal. Esto va a representar el Tox. Y dentro de este canal va a tener una propiedad que se llama permitividad, el cual se va a representar con EOX. Si no sabes qué es la tensión umbral, yo aquí te voy a dejar un video donde te explico qué significa. Aquí tenemos una corriente, la cual va a ir de izquierda a derecha. Por lo tanto, esta corriente va a hacer que todas sus partículas se muevan hacia la derecha. Entonces, nuestra partícula en primera instancia se va a mover hacia esta dirección, con una velocidad igual a la distancia que recorre, o sea, el dx sobre el tiempo que lo recorre. Como estamos hablando de distancias muy pequeñas, vamos a estar hablando también de tiempos muy pequeños. Entonces, también vamos a utilizar un diferencial para representar el tiempo. Cuando aplicamos un voltaje VDS, esto hace que se genere una corriente, la cual hace que se muevan las partículas. Y cuando nosotros movemos partículas, en automático se genera un campo eléctrico, el cual en física se representa con una E mayúscula. El campo eléctrico va a ser la cantidad de voltaje que nosotros tengamos en una cantidad específica de espacio. Entonces lo mismo, aquí como estamos en un sistema muy pero muy pequeño, vamos a utilizar también diferenciales. Entonces nuestro campo eléctrico va a estar definido por el diferencial de un voltaje muy pequeño, que es un voltaje, el cual nosotros ya lo habíamos definido, sobre una distancia muy pequeña, la cual va a estar representada por el diferencial de distancia. En este caso, el campo eléctrico va a pasar algo muy curioso. En este caso, el campo eléctrico generado va a estar en dirección contraria de la corriente o de la velocidad de esta carga puntual. Bueno, esto es importante saberlo, porque en el punto infinitesimal de X, dicho campo eléctrico es de dirección opuesta al sistema de referencia de las X con el que nosotros estamos trabajando. Por lo tanto, la E o el campo eléctrico en ese punto en específico va a ser de signo negativo, porque la dirección va a ser contraria con respecto a la carga puntual o a la dirección de la velocidad de esta carga puntual. Este campo eléctrico representado con la E mayúscula va a hacer que esta carga o el dq de X se va a mover en dirección hacia el dreno con esta velocidad, el cual va a estar representada con dx sobre dt. Esto matemáticamente se va a expresar como la velocidad va a ser igual a menos mn por el campo eléctrico en ese punto, donde mn es la movilidad del electrón en este canal. La E va a ser el campo eléctrico. Ahora, como sabemos que el campo eléctrico está representado por esto, sustituimos en esta ecuación. Entonces vamos a tener que va a ser menos mn, que multiplica al campo eléctrico, que es menos diferencial del voltaje en ese punto sobre el diferencial de la distancia. Multiplicando tenemos que la velocidad o dx sobre dt va a ser igual a mn por el diferencial del voltaje en ese punto sobre el diferencial de la distancia. Entonces esta va a ser nuestra primera ecuación importante, la velocidad de la partícula. Recordemos que la corriente eléctrica es la cantidad de flujo o la cantidad de electrones que pasan sobre un material conductor, y la corriente se representa con esta I. Esto quiere decir que la corriente I va a determinar la velocidad con la cual esta carga se va a mover. Entre mayor sea la corriente, más rápido se va a mover esta carga puntual a lo largo del canal. Entonces podemos decir que la corriente I va a ser la velocidad en la cual esta carga puntual muy pequeña se va a mover en dirección de este eje de coordenadas o de esta disposición de espacio. Como todo es muy pequeño, vamos a utilizar diferenciales en todos estos casos. Entonces la I va a ser igual al diferencial de la carga, el cual es esto, sobre el diferencial de X, y todo esto va a multiplicar a la velocidad.
o sea dx sobre dt. Ya vemos que dx sobre dt es igual a esto, entonces esto lo vamos a sustituir. Aquí podemos eliminar el dx y pasar este término mn a este lado, que multiplica al diferencial del voltaje sobre dx. Para polarizar un transistor MOSFET, nosotros vamos a aplicar un voltaje del dreno a la fuente, o el VDS. Para saber cómo se polariza un transistor MOSFET, aquí te dejo otro video donde yo te lo explico. Entonces, como es un voltaje de dreno a fuente, la corriente inducida va a estar en esta dirección. Esta va a ser la I. Entonces, nuestra ID que nosotros queremos calcular va a estar en dirección opuesta a la corriente que nosotros empezamos a analizar en este caso. Por lo tanto, la ID va a tener signo contrario a la I que nosotros propusimos. Entonces va a quedar como el signo de más. Esta ID va a ser la corriente de dreno. Entonces, como la corriente de dreno que pasa en este canal va a ser la misma en este punto, o en este otro, o en este otro, o en este otro, o en cualquier punto de este canal, podemos decir que finalmente nuestra corriente de dreno va a ser la misma que la corriente en este punto, como también en este otro punto, como también en cualquier punto la corriente va a ser la misma. Entonces, para tener nuestra corriente de dreno podemos utilizar esta misma ecuación que representa la corriente en este punto específico. Entonces la corriente de dreno que pasa sobre este canal en este transistor MOSFET va a quedar representado de esta siguiente manera. Ahora este diferencial de esta ecuación que ya obtuvimos lo vamos a pasar a este lado. Ahora, si nos podemos observar, en este lado de esta ecuación nos damos cuenta que aquí tenemos el diferencial con respecto a x y aquí tenemos otro diferencial pero con respecto al voltaje. Entonces nosotros podemos sumar todos estos componentes a través de la integral. Entonces nosotros podemos integrar de ambos lados. En este caso es la variable x o diferencial de x. La x va a variar de 0 hasta la L en este caso, o en este que es nuestro canal. Entonces el valor inicial va a ser 0 y el valor final va a ser L. Y en el caso del voltaje o Vx, nuestro valor inicial igualmente va a ser el 0 y nuestro valor final va a ser el voltaje de dreno a fuente. ¿Por qué va a ser este? Porque el voltaje de dreno a fuente va a ser el voltaje que modifique la curva final o la curva característica de este transistor. El resultado de esta primera integral va a ser ID por L. Y bueno, para integrar esta parte, primero vamos a mover este valor de Bt hacia este lado. Luego sacamos estas tres constantes fuera de la integral. Ahora multiplicamos este término por estos tres. Repartimos la integral y evaluamos. Y bueno, recordemos que esta integral es igual a ID por L. Entonces, si nosotros despejamos la ID, esta va a ser nuestra ecuación de corriente de dreno en la región del triodo de nuestro transistor. Recordemos que una curva característica típica de un transistor MOSFET se ve así, más o menos. Y recordemos que se divide en tres etapas principales. La primera es la etapa de corte, la segunda es la etapa del triodo y finalmente la última es la etapa de saturación. Si por ejemplo nosotros proponemos un valor de VDS entre el 0 y el valor máximo, donde nosotros veamos que de repente la curva característica se aplana y se queda un valor constante más o menos por acá, entonces nosotros le vamos a llamar a este valor VDS como VDS de saturación. Justo en este punto va a pasar una curva especial, una curva característica, la cual nosotros la podemos graficar así. Y esta curva en especial
va a cumplir una ecuación justo aquí en esta línea. Entonces esta curva va a separar toda la gráfica en dos partes. La primera, a esta región nosotros le vamos a llamar la región del triodo. Y a esta otra parte que sobra se le va a llamar como la región de saturación, a esta otra área. Y en la zona de saturación su ecuación va a ser BDS mayor o igual a BGS menos BT. En esta zona de saturación. En la zona del triodo, BDS va a ser menor a BGS menos BT. Y bueno, ya calculamos la corriente de dreno para esta región del triodo, que es esta ecuación. Como BDS de saturación ocurre cuando BDS es igual a BGS menos BT, entonces nuestra ID de saturación se va a cumplir cuando BDS sea igual a BGS menos BT. Entonces, en esta ecuación donde nosotros veamos BDS, vamos a meter esta expresión. Y bueno, esta va a ser nuestra corriente de dreno cuando nosotros estemos en la región de saturación. Existe otro término importante para resolver esta ecuación, la cual es la transconductancia del transistor. La transconductancia del transistor se va a representar con Kn línea. Esta va a ser la transconductancia. Esto es igual a Mn por Cox. Entonces, sustituyendo Kn en estas dos ecuaciones, para la corriente nosotros tenemos, esto quiere decir que cuando nosotros estemos trabajando el transistor en la zona del triodo, la ecuación que va a regir a la corriente va a ser esta. Y cuando nosotros estemos en saturación, su corriente de dreno va a estar definida por esta ecuación. En resumen, tenemos lo siguiente. Tenemos un transistor MOSFET, el cual si lo polarizamos, inducimos una corriente de dreno que va a ir de dreno a la fuente. Y dicha corriente puede estar en dos zonas, o en la zona del triodo o en la zona de saturación. Eso va a depender del valor de BDS que tenga el transistor MOSFET. Si por ejemplo nosotros estamos trabajando con el transistor MOSFET en la zona de saturación, su ecuación para la corriente del dreno va a ser esta, en esta zona. Pero en cambio, si nosotros estamos trabajando en la zona del triodo con nuestro transistor, su ecuación va a ser esta y su zona va a ser esta. Si te gustó este video y le entendiste, compártelo, dale like, suscríbete. Esta es una serie de videos sobre este tema. Puedes ver la continuación de este video en mi canal, así como videos anteriores relacionados con esto.